Buenos días, bienvenidos a un Té con Empty. Mi nombre es María Teresa, soy su host y bienvenidos a un nuevo episodio de un Té con Empty. Hoy vamos a estar hablando un poquito de este tema de cómo identificar lo que necesitas y el poder de escuchar. El poder de escuchar a otras personas y el poder de ser escuchado. Em, Como saben, o quizás no saben, yo estoy haciendo mi doctorado en psicología clínica, estoy en mi cuarto año ahora mismo, y he estado pensando un poco en cómo llegué aquí, ¿verdad? Cómo llegué a este punto de mi vida, de mi carrera, pero también de mi vida personal. Y cuánto ha impactado mi vida, cuánto mi vida ha cambiado, mi vida personal ha cambiado desde que yo empecé el doctorado. Porque obviamente en el doctorado estaba aprendiendo un montón de la psicología clínica, obviamente, pero al estar aprendiendo de la parte, la práctica de la terapia y también en general todo lo que estás aprendiendo, te estás dando cuenta de cosas de ti, de tu rol en tu familia, de tus patrones. Obviamente todo el mundo, la mayoría de las personas están en terapia cuando están haciendo el doctorado y yo creo que yo voy a estar en terapia forever. Eh, Parte por ese professional development. Creo que es como parte de no solo conocerme más por mi carrera, pero también aprender a cuidarme más por mi carrera. Así que yo lo veo como algo que voy a hacer para siempre, eh, aunque a veces no lo necesita, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus pensamientos diferentes de cuándo ir a la terapia o no, también dependiendo de qué recursos tienes, ¿verdad? Para ir a terapia. Entonces he estado pensando un montón en cómo ha cambiado mi vida al saber todas estas cosas de psicología clínica. Y obviamente estos últimos años mi vida ha cambiado un montón, porque obviamente hacer un doctorado en psicología clínica aprendes demasiado de la psicología y aprendes demasiado de ti y a veces como que quieres shut that part of your brain off porque it's a lot. Como que a veces yo sí no quiero saber estas cosas y no es que estoy conscientemente analizando muchas cosas, pero simplemente pues ya las sé y pues ya están en mi cerebro y pues ya llego a conclusiones sin tratar, ¿verdad? So sí hay como sus pros y cons definitivamente de cómo el doctorado ha impactado mi vida personal. Pero estaba pensando un poco en el rol que yo tomo con mis amistades. Que a veces yo creo que yo soy bien honesta y directa de cuando una persona está haciendo algo que em, no les conviene, ¿verdad? Y me hizo pensar un poco en momentos que yo he estado haciendo cosas que no me convienen y que sé que no me convienen. Y anyways, no estoy lista para enfrentarlas y lo que he hecho. Yo antes de hacer este doctorado en la universidad, yo no estudié psicología en la universidad, by the way. Em, yo estudié otro major súper raro que estaba en el College of Agriculture y era como de comunidad. Se llamaba Community Environment and Development y lo hice con una especialización en International Development, pero básicamente tomábamos clases em, de political science, de economía y de sociología, eran como nuestras bases, pero después un montón de clases tenían que ver con sustainability, con community development, hacíamos mucho research de como que ground up initiatives, mucho non-profit work, etc. Anyway, so yo no estudié undergrad psicología y anyways terminé haciendo doctorado en psicología. La razón por la cual me interesaba mucho la psicología, obviamente aparte de relaciones personales fuera, ¿verdad?, de mi experiencia con la psicología. Cuando yo empecé a, ¿verdad?, dip my toes into la parte de mi carrera, fue en la universidad, yo fui un volunteer como un hotline counselor. Esos números que tú llamas, que son anónimos, que son 24/7, que son gratis, eh, que existen en Estados Unidos, no sé si existen en otras partes del mundo, eh, donde básicamente llamas y le puedes hablar de cualquier cosa. Pues yo hice eso por 2 años y me encantó y por eso al final terminé decidiendo que quería hacer terapia porque me encantaba, me gustaba un montón. Y a veces extraño esa parte de como que un poquito más crisis. Pero realmente las personas no es que las personas solo llamaban cuando estaban suicidal. Las personas llamaban por un montón de razones, ¿verdad? Y de todas edades. Llamaban niños, llamaban, no niños, pero teenagers. Llamaban mucha gente de college, de nuestra edad, en el pasado. Yo me recuerdo algunas personas llamando porque se enteraron que tenían un STD y no querían decirle a nadie porque estaban super ashamed.
o se acaban de dejar de su novio, o están teniendo una pelea con su novio y se fueron de la casa y no saben quién llamar. Em, Como que muchos problemas, qué sé yo, básicos, en términos de que no, ¿verdad? Mucho, nosotros hemos pasado por eso, por peleas con parejas, por breakups, por noticias de STDs o salud, o cosas que nosotros tenemos un montón de shame with y que no sabemos con quién hablar. Antes de trabajar ahí, nosotros tuvimos que hacer un semester long training, que la verdad fue súper, súper bueno. Obviamente, o sea, yo tenía 20 años, en el momento 19 años, yo no era terapeuta, ni era el propósito de ser terapeuta, pero era mucho como ese crisis stabilization, dependiendo, ¿verdad?, de por qué venían. Si era nosotros después teníamos un partnership con el Suicide Hotline, entonces si era como que llamaban por el suicide, pues teníamos que hacer unos requisitos, obviamente, de preguntar si estaban a risk to themselves o otra persona. Pero yo creo que the average person llamaba porque quería ser escuchado, quería hablar con alguien. Y yo empecé a pensar mucho en cómo nosotros no nos enseñan a escuchar. Y yo creo que también mi major me enseñó eso mucho. Nosotros teníamos clases de active listening, which I know sounds so weird, pero las teníamos. Tuvimos una clase muy, muy, muy buena de eso y hacemos ejercicios. Y fue súper interesante pensar en cómo no sabemos escuchar. Nosotros pensamos, todos pensamos que sabemos escuchar, obviamente. Escuchamos todo el tiempo. Pero realmente, normalmente estamos escuchando con la idea de contestar, no con la idea de entender. So, en ese momento de mi vida, yo estaba pensando mucho en la necesidad de aprender cómo escuchar, pero la necesidad de nosotros como humanos ser escuchados. Y yo me di cuenta en el hotline, ¿verdad? Que tantas personas están llamando por muchos problemas que yo había pasado por. Y yo me preguntaba por qué yo no había llamado. Y gracias a Dios porque tengo muchas amistades que me escuchan. Pero sí, anyway, sentía que podíamos progresar un poquito en ese área. Entonces, nada, yo solo empecé a darme cuenta de cuán importante era ser escuchados y cuánto queríamos ser escuchados, muchas veces sin juzgar. Y yo me recuerdo que parte de nuestro training era entender de que nosotros no estamos ahí para dar advice, ¿verdad? Porque nosotros no somos expertos, no teníamos ninguna certificación ni nada así, o sea, hacían un training súper bueno, pero eh, no teníamos ningún tipo de pues, sombrero como que para poder dar advice. Pero la idea era que sean escuchados y que puedan llegar a sus propias conclusiones. Y dependiendo de qué tipo de terapia tú busques, y dependiendo de qué tipo de terapeuta tu terapeuta es, pues puede tener la misma perspectiva en términos de terapia, ¿verdad? No todas las terapias son así, pero algunas sí. Y así que parte de mi trabajo era simplemente poder escuchar y ser curiosa, ¿verdad? No dar como que mis propios biases y mis propios pensamientos de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y yo estaba bien aware of that, por alguna razón específicamente en ese momento de mi vida, de no dar advice, de simplemente ser muy curiosa y de escuchar, de hacer esa escucha activa que honestamente esa clase sí se me mantuvo bastante eh, y estuve muy impactada por esa clase porque sí me di cuenta que yo no estaba escuchando a mucha gente. Yo estaba esperando mi turno para hablar, pero no estaba escuchando. Y que cuando realmente escuchamos, a veces nos da un poquito de ansiedad porque no estamos pendientes a lo que vamos a decir próximo, pero estamos realmente escuchando a la persona. Y les puedo hablar un poquito al final de una de las cosas que yo aprendí en términos de la escucha activa, ¿verdad? La escucha activa. Pero eh, yo pienso en esos momentos de mi vida, yo estaba haciendo cosas que yo no me sentía, like, I didn't feel proud of them. Yo sabía que me estaban haciendo daño, pero yo no estaba lista para parar de hacer esas cosas. Yo estaba super aware que las cosas que yo estaba haciendo no me beneficiaban para nada. Em, Me estaban haciendo daño, actually. No solo no me beneficiaban, me estaban haciendo daño constantemente. Y yo estaba constantemente decidiendo ponerme en esa posición. Pero yo no estaba lista para parar de hacer eso. Y yo no estaba en una posición emocionalmente donde yo era capaz de como analizar el por qué yo estaba haciendo eso, ¿verdad? Yo sabía que me estaba haciendo daño, pero sabía que no podía parar, sentía que no podía parar.
Y no sabía, ya, más de eso, como que no sabía por qué. Ahora tengo un entendimiento diferente y tengo una habilidad de poder tener ese análisis emocional, ¿verdad? En momentos que tengo esa capacidad emocional, no siempre lo tenemos. Muchas veces lo tenemos más intelectual que emocional, tristemente. Em, pero en esos momentos yo, ¿verdad? Yo solo sabía que yo tenía mucho shame y yo no quería que nadie sepa lo que yo estaba haciendo. ¿Cuál es el problema? Que cuando estás viendo con otras 4 mujeres, es difícil tener secretitos. Eh, y me recuerdo que yo les mentía, o sea, yo intentaba lo más posible de mantener mis secretos y que nadie se entere. Y no estaba muy aware de las cosas que estoy, del shame que yo tenía, pero sí estaba aware de que estaba tratando de esconderlo. Me recuerdo una vez que llegué al apartamento y Marce, una de mis roommates, me dijo, hey, ¿dónde estabas? Y yo, sacando la basura. Y ella, claro que no. Obviamente yo no sabía cuánto tiempo ya estaba ahí. O sea, yo regresaba a mi casa bien temprano en la mañanita para que nadie se dé cuenta de las cosas que estaba haciendo. Pero no... Anyways, le estaba mintiendo. Y en esos momentos me recuerdo que pensé, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Como que, ¿por qué le estoy mintiendo? Y me di cuenta, throughout mi training en el hotline, que lo que yo realmente quería es que me escuchen. No es que yo no quería que ellas sepan, porque yo no me sentía juzgadas por ellas. Yo me sentía juzgada por mí misma. Y porque yo no estaba lista para enfrentar eso. Simplemente no lo quería escuchar, ¿verdad? Y más cuando vi con 4 mujeres, like, si escuchaba eso de ellas 4, ya era como que demasiado. Ya yo lo estaba escuchando de mí misma. Ya yo lo sentía de mí misma. No lo quería escuchar de 4 otras personas, ¿verdad? Entonces, yo en ese momento me di cuenta, ok, lo que yo quiero es que me escuchen. Yo no estoy lista para sus pensamientos o perspectivas, porque ya yo sabía que a ellas no les gustaba lo que yo estaba haciendo. Ya yo sabía que a mí no me gustaba lo que yo estaba haciendo. Pero no quería estar escondiéndoselos. Uno, porque no me estaba funcionando. Ya Marce como que se dio cuenta que algo sketchy estaba pasando. Em, pero, ¿verdad? Que no tenía por qué escondérselos, porque yo realmente, esas amistades, yo no me sentía juzgada por ellas. Obviamente estoy segura que había algún tipo de... yo estoy segura que estaban annoyed conmigo cuando lo estaba haciendo y sabían que no era bueno para mí. O sea, es normal que cuando ves una amistad tuya hacer algo que le está doliendo y que tú le digas muchas veces como que, pero eso no es bueno para ti, y lo sigas haciendo, pues da frustración, obvio. Pero era frustrante para mí también porque a mí se me hacía difícil parar, que yo no podía parar en esos momentos. No necesariamente no podía parar, pero simplemente se sentía como si no podía parar. Y me recuerdo que le dije a todas individualmente, no es como que se la senté un big deal, pero me di cuenta, en verdad, yo no quiero escuchar nada sobre este tema. Quisiera poder hablarte de este tema sin que tú me digas que no lo debería hacer. Porque ahora mismo yo no estoy lista para escuchar eso. Y honestamente, yo siento que eso cambió ese semestre, específicamente que estaba en esa situación. Porque pude compartirle cosas que yo estaba struggling with y no tenía que escuchar ese shame de vuelta. No es que ellas me estaban on purpose trying to shame me, pero al ella recordarme de que esas cosas no eran buenas para mí, me dolía mucho porque ya yo lo sabía. Y creo que permitió abrir como que esa línea de comunicación de que yo me recuerdo cuando yo finalmente empecé a tener más realizaciones de por qué yo estaba haciendo eso y de qué partes era dañina. Como que yo tenía 19 años en este momento. Yo no quería aceptar que estas cosas me estaban doliendo. Yo lo sabía, pero no lo quería aceptar, no estaba lista para aceptarlo. Esto pues en un momento de mi vida que para mí las emociones yo las veía como algo súper malo. Como que esta idea que yo sé que muchos tenemos, obviamente yo no lo tengo ahora, no obviamente, pero realmente no lo tengo ahora mismo. Pero en ese punto yo sí tenía esta idea de que las emociones son una señal de que eres weak, de que no eres fuerte, de como que qué bochorno de que tienes emociones, ¿verdad? Ahora no pienso eso, pero en ese momento definitivamente sí. Y me recuerdo que permitió abrir esa línea de comunicación de yo poder abrirme con mis amistades, con mis roommates específicamente, contarles lo que estaba pasando sin
escuchar constantemente su perspectiva. Y que cuando yo estaba lista para tener conversaciones en lo cual quería su perspectiva y quería como bounce off ideas de lo que estaba pasando y por qué yo estaba haciendo esto, lo pude hacer, ¿verdad? Que no fue como que 5 meses después, hey guys, esto pasó, esto estaba pasando, les puedo hablar de esto. Entonces, y creo que también creó una confianza entre todas, o conmigo, con las que me respetaron específicamente, em, mi pedido, ¿verdad? Porque ya se veía mucho respeto, ¿verdad? De como que yo te quiero contar esto, yo sé cómo tú te sientes, pero para mí fuera bien importante que ahora mismo no me digas tu perspectiva. Y no es que todo el tiempo, ¿verdad? No estoy diciendo que si tu amiga está haciendo algo súper dañino para ella y te pide como que por fin no me digas nada, que ya para siempre no le puedes decir nada, porque si llega a un punto peor y peor, pues obviamente también tienes que step in. Pero sí creo que fue muy importante identificar lo que yo necesitaba y comunicarlo, ¿verdad? Y cuando lo comuniqué fue demasiado lindo que mis amistades puedan aceptar lo que le estaba pidiendo y respetarlo. Y creo que, aparte de la relación, otro de los beneficios fue que pude salirme tanto de esta pena. Me recuerdo específicamente al final del semestre cuando tuve un realization y le pude escribir a una de mis roommates y contarle como que, ok, me acabo de dar cuenta de esto. Y ella como que sí, wow, como que makes so much sense, blah, blah. Y maybe ella tenía claritísimo de que eso estaba pasando hace 6 meses. Pero tenía que venir más de mí, ¿verdad? Muchas veces la gente te dice un montón de cosas y no, hasta que o una persona específica te lo diga, o tú tengas que pasar por eso, o tú te des cuenta de eso, que puedes como entenderlo, no solo intelectualmente, pero emocionalmente. Em, entonces, para mí eso fue súper bonito. Y pues nada, yo solo he estado reflexionando un montón en por qué la importancia de poder identificar lo que necesitamos y comunicarlo. Y de que cambia todo el tiempo. Y eso está bien, eso está súper bien. Y no es como un set rule. Yo creo que ahora mismo en mi vida no tengo esas reglas con nadie, realmente. Pero sí hay momentos en los cuales, por ejemplo, le voy a contar a alguna amiga y yo tengo mucho shame de eso. Y le digo como que, ok, honestamente como que ahora mismo no quiero escuchar tu perspectiva. Like, yo sé que esto está mal, ¿ok? Pero no quiero, ¿verdad? De que puedo contarle algo, no quiero actuar como si eso no está pasando, pero no estoy lista para dive into it, no estoy lista para escuchar otras perspectivas. Muchas veces queremos pasar por cosas nosotros mismos de una forma privada y que en esos momentos pues realmente no podía pasar por esa forma privada porque estaba viendo con muchas personas y pues obviamente llamarse se dio cuenta de que algo estaba pasando. Y pues lo podían ver. Creo que dependiendo de tu living situation y tu vida, pues quizás puedes pasar por cosas un poco más privadas. Pero que también, y está bien tener cosas privadas, pero que también está bien querer compartir algo con alguien y decirle, yo no estoy lista para dive into this. ¿Ok? Ahora mismo no. Quizás después. Y si mis amistades pensaban en esos momentos que necesitaban hablarme serio, ¿verdad? Porque me estaba causando mucho daño, pues que también me hubiera parecido una decisión basada en respeto, ¿verdad? Por conociendo a mis amistades. Realmente es más como una poder conversar y identificar y comunicar lo que necesitamos. So, eso fue súper, súper importante para mí. Quiero terminar hablando un poquito de una de las cosas que para mí fue súper importante cuando en términos de la escucha activa, cuando yo hice este training hace millones de años. Y fue que muchas veces cuando estamos escuchando, pensamos que estamos escuchando, pero realmente estamos esperando nuestro turno para contestar algo. Y lo que nos enseñaron en este training, que era cero de psicología, like este training lo recibí con mi major, que no era de psicología, era repetir lo que la persona dijo. Y obviamente no va a repetir word for word, pero va a hacer como que me dé un summary de lo que te dijo. ¿Por qué? Porque uno, le está dando saber, le está dejando claro que escuchaste a esa persona y de que están en la misma página. Dos, no estás jumping ahead a que va a contestar.
¿verdad? No es como, ¿sabes? Cuando estás en una conversación y la persona dice algo y tú quieres contestar a esa cosa, so estás como que en tu mente poniendo eso como un bookmark, pero paras de escuchar a esa persona con tu full attention, porque ya tienes claro de lo que le quieres contestar, ¿verdad? So, repetir lo que te dijeron para también make sure de que están en la misma página. ¿Cuántas veces, aunque sea a mí me ha pasado, que yo le digo algo a una amistad y me repiten su entendimiento y estamos en planetas diferentes, en universos diferentes? Yo, espérate, ¿qué? Eso no fue lo que dije, perdón. Déjame repetir. Para make sure que están en la misma página. Muchas veces decimos algo y pensamos que lo estamos comunicando súper bien y no lo estamos comunicando súper bien, o la otra persona lo está escuchando diferente, ¿verdad? Somos humanos. ¿Cuántas veces hemos estado en un grupo y una persona dice algo y las personas que están ahí entienden cosas diferentes? Porque somos humanos y tenemos nuestras, ¿verdad? No, siempre somos biased. Like, no existe este objective thing que a la gente le encanta pensar que we are objective. But we are not objective. Nosotros tenemos muchas experiencias diferentes, perspectivas diferentes, conversaciones diferentes, relaciones diferentes. Y todo eso impacta cuando estamos, toda nuestra vida está impactada por cómo nosotros recibimos el mundo. So, alguien puede decir ¿sabes? Una historia bien corta y la podemos tomar bien diferente. Nuestra perspectiva puede ser bien diferente. Así que eso me ha ayudado un montón en términos de make sure que estamos escuchando lo mismo. Y lo último es permitirte como tener un espacio para responder. De que muchas veces queremos responder así, súper rápido. Pero ¿qué pasa si nos tomamos un tiempo y simplemente lo pensamos? Y no un tiempo tipo, ok, voy a parar esta conversación y me voy. Aunque si es necesario, también hay muchos momentos en los cuales eso es súper necesario. Pero más como escuchar, pensar, ok, pues lo que tú estabas diciendo fue esto. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que esto es lo que yo pienso. En vez de simplemente como constantemente estar en un back and forth. No necesariamente un back and forth, pero en un back and forth sin intención. So yeah, this is the episode. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar, me encanta de siempre dejarles como con un medio action item. Y es identificar en una relación que tú sientes que hay algo que te está incomodando. Cuando estamos en relaciones que sentimos un poquito de fricción, un poquito de resistencia, un poquito de emociones incómodas, algo está pasando. Y muchas veces nos deja saber que quizás nuestros límites están sobrepasados o algo está pasando que no nos gusta. Y a ver si puedes identificar una emoción que estás sintiendo y quizás una necesidad que tienes, ¿verdad? Quizás esta persona siempre te dice tal perspectiva, quizás tú no la quieres escuchar, o quizás tú le quieres decir, mira, honestamente aprecio mucho tu perspectiva, pero honestamente no es la mía, y es mi situación, y simplemente como que no quiero escucharlo más, lo que sea. Así que, si tienes una relación en la cual te estás sintiendo incómoda, ¿qué identifica qué necesidad, qué cambio quisieras hacer y cómo lo puedes comunicar? Anyway, eso es todo. Espero que hayan disfrutado este episodio y los veo en el próximo episodio. Bye.